El éxito en enseñanza. Aspectos didácticos de las facetas del profesor. A continuación se presentan 12 facetas del profesor en las que encontrarán información relevante para iniciar el cambio hacia una didáctica más holística, más funcional y con mejores resultados. Estas facetas están organizadas dentro de 4 clasificaciones: la verbal, la emocional, la creativa y la crítica. Clasificación verbal. 1. Comunicador. La presencia y la importancia de la comunicación en la vida del hombre es inherente. Es imposible no comunicar, pues lo hacemos a través de la expresión facial, el movimiento de las manos, el color de la ropa, la postura del cuerpo y el silencio que también comunica. Todo comunica. Percibimos estímulos del mundo exterior a través de los sentidos: vista, tacto, olfato y oído, a la cual nuestro cerebro, consciente o inconscientemente, le atribuye en algún sentido un significado y hasta múltiples significados. Dentro del proceso de comunicación-educación, es importante rescatar que la comunicación entre el profesor y el alumno es dinámica y única. Existen ciertos elementos que intervienen en la comunicación, como son el ruido, el volumen de la voz, las muletillas, la postura, el movimiento de las manos, el contacto visual y la claridad al hablar. Recuerda, el comunicador efectivo no nace, se hace. 2. Actor. Genera en los estudiantes la necesidad de adquirir conocimientos. La paciencia es un elemento importante, ya que el profesor debe estar preparado para entender todos los por qué. El cuerpo físico del docente es el mejor instrumento que tiene. El profesor, al entrar en el papel de actor, deja de lado las preocupaciones ajenas a su práctica. La creación de un personaje ayuda al profesor a atraer y mantener la atención de los estudiantes. 3. Socializador. La escuela es la institución socializadora y se espera que sea un espacio de aprendizaje donde cada estudiante incorpore nuevos conocimientos y habilidades. Los docentes y estudiantes tienen los papeles protagónicos en la función socializadora. Reto de la labor docente: fungir como agente socializador en un contexto escolar comunitario concreto. 6 determinantes para seleccionar las estrategias. 1. La concepción teórica que pretende enseñarles y las características de tipo metodológico y epistemológico. 2. La finalidad institucional, sus imperativos, finalidades, misión y meta socia. 3. Secuencias adaptativa de las tecnologías empleadas y el conocimiento que se pretende aprender. 4. La realidad contextual de tipo sociocultural que rodea a la institución. 5. El perfil de los agentes implicados. Y 6. La funcionalidad entendida como eficacia y eficiencia de su aplicación previa y actual. Clasificación creativa. 4. Diseñador de ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Los ambientes de aprendizaje son el resultado de las condiciones e influencias externas intencionadas para propiciar el aprendizaje que queremos promover. Esos ambientes se pueden diseñar bajo 3 paradigmas: conductismo, cognitivismo y constructivismo. El ambiente de aprendizaje conductista es asociado a la escuela tradicional porque en esta se estudia el aprendizaje a través de conductas observables, por lo cual los estímulos y las respuestas son elementos que constituyen el proceso de aprendizaje. El cognitivista no solo se centra en el comportamiento visible, sino en los procesos mentales que se activan en la construcción de conocimiento. Algunos de estos son percepción, motivación y pensamiento. Por ello, los ambientes de aprendizaje deben construirse con el objetivo de propiciar el entendimiento de los conceptos a través de resolución de palabras y actividades que impulsen el razonamiento. El ambiente constructivista no solo promueve el razonamiento, sino que además considera el conocimiento previo con el que ya cuentan los estudiantes, así como su interacción con otros individuos y su entorno.
por lo cual se consiguen aprendizajes significativos mediante la vinculación del conocimiento teórico y sus experiencias cotidianas. 5. Creador. Para el diseño de aprendizajes, el profesor debe fungir como un creador. La creatividad es el conjunto de formas y estilos de expresión, cuya práctica alumbra al genio y talento único. El profesor debe analizar su práctica docente, modificar sus actitudes y poseer una capacidad de adaptación para aplicar de forma creativa su intuición al contexto donde se lleve a cabo la clase. De esta manera, la percepción del estudiante respecto al profesor cambia cuando éste utiliza estrategias para motivar el aprendizaje. 6. Tecnólogo. Ante el cambio permanente que vivimos por la sociedad del conocimiento, el ámbito educativo implica retos tanto el profesor como para sus estudiantes. Ante esta situación, no solo los estudiantes aprenden, sino los profesores también, por lo cual debe mantenerse en constante capacitación. El profesor debe adaptarse a las exigencias globales y el uso de la tecnología. Ser profesor tecnólogo implica modificar sus estrategias, lograr captar la atención del estudiante con estrategias digitales como juegos, videos, aplicaciones, dispositivos, considerando la disponibilidad de recursos de sus estudiantes. De esta manera, el interés de los estudiantes sobre el contenido y la clase aumentará, ya que a través de las actividades innovadoras se capta su atención y se le motivará Clasificación para emocional. aprender. Faceta número 7. Asesor. Ahora vamos con el profesor como asesor, que a diferencia del docente universitario y el tutor, se propone 5 niveles de desarrollo en él para ser eficiente. Asesor novato e ingenuo. Son novatos si necesitan supervisión. Asesor aprendiz. Novato, pero con formación profesional y poco creativo. Asesor guía. Tiene experiencia, conocimiento, desempeña funciones con acierto significativo. Retroalimenta. Asesor, tutor, mentor, consejero. Cuenta con experiencias, intuición, prestigio y retroalimenta para ayudar al alumno a crecer. Asesor, tutor, maestro. Líder moral. Busca asesoría efectiva. Faceta número 8. Facilitador. Para cambiar el paradigma de educación centrada en la enseñanza a la educación centrada en el aprendizaje, el profesor debe convertirse en el facilitador. Todo esto mediante experiencias de aprendizaje. ¿Pero qué es? Es toda actividad planteada, dirigida y evaluada por el profesor o el departamento académico, para que el alumno que pase por ella desarrolle una serie de conocimientos y habilidades que le permitan enfrentarse al mundo laboral y la vida. Existen 8 categorías de experiencia de aprendizaje. Categoría 1. Obtención de información. Categoría 2. Ejercicios de internalización. Categoría 3. Simulación. Categoría 4. Análisis de instrumentos. Situaciones, textos, procesos, máquinas e instrumentos. Categoría 5. Solución de problemas y toma de decisiones. Categoría 6. Diseño y construcción de modelos, prototipos, programas y maquetas. Categoría 7. Práctica en situaciones reales. Categoría 8. Generación de innovación. Clasificación crítica. Faceta número 9. Interrogador. Una de las herramientas didácticas más importantes para el maestro es sin duda la pregunta. Existen preguntas de acuerdo con la intención, como petición, ofrecimiento, ironía, mandato y reafirmación. Para elaborar una pregunta se necesitan 3 sucesos esenciales: estructuración, lanzamiento y reacción. En el primero, el profesor diseña la estructura del tópico y organiza la derivación lógica de sus preguntas. En el segundo, el profesor va dirigiendo las preguntas a los estudiantes, con el fin de ir conduciendo la clase. Y en el tercero, el profesor reacciona a las respuestas de los estudiantes con análisis simultáneo con hilo de conversación. Puedes aplicar esto utilizando el método de la mayéutica. Algunas ideas que puedes tomar en cuenta para formular preguntas en el salón de clases son: distribuir las preguntas de tal manera que se involucren también a los no voluntarios. Hacer preguntas simples y preguntas exigentes. Alentar a que las respuestas sean largas y profundas. Estimular el pensamiento crítico al preguntar: ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué? ¿De qué forma? Recuerda, el profesor no impone el conocimiento al alumno, sino que le invita a reflexionar y a razonar. Faceta 10. Pensador.
Para un docente pensador, no le basta y no se conforma con enseñar los contenidos o prácticas de un oficio o área disciplinaria específica, sino que asume una posición crítica ante su propia realidad profesional de docente. Procesos claves de una educación crítica. Análisis. Para identificar las relaciones intencionales y reales entre las afirmaciones, las dudas, los conceptos, las descripciones, etc. Inferencia. Para identificar y asegurar elementos que es necesario considerar en conclusiones razonadas. Formulación de conjeturas o hipótesis. Explicación. Para afirmar los resultados de un razonamiento y justificarlo en forma congruente. Interpretación. Para comprender y expresar el significado de una amplia variedad de experiencias. Evaluación. Para confirmar la credibilidad de las afirmaciones u otras representaciones, que es importante considerar o que son parte de la descripción, creencias, experiencias, situaciones, juicios u opiniones. Autorregulación. Para monitorear consciente las actividades cognitivas, los elementos usados en estas actividades y los resultados elucidados. Recuerda, el papel del docente pensador, crítico o reflexivo es un destino arduo o intenso con visión holística de las demás facetas. Faceta 11. Evaluador. Al hablar del profesor como evaluador, se está hablando de una faceta en que el profesor toma decisiones para calificar el desempeño de los alumnos. Los objetivos que buscan serán determinados por dos posturas. Objetivos definidos por el profesor. Habrá cosas que el profesor quería que se aprendieran y que los alumnos no aprendieran. Objetivos definidos por los alumnos. Habrá cosas que los alumnos aprendieron y que el profesor no consideró siquiera. Para esto, debemos considerar los criterios de evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Los criterios de evaluación son un proceso de evaluación que implica recolectar información a partir de ciertos instrumentos, analizar esos datos e interpretar los resultados de ese análisis para posteriormente emitir un juicio de valor acerca del desempeño de un alumno. Para finalizar con esta faceta, vamos a observar dos tipos de evaluación que se pueden realizar. Autoevaluación, proceso por medio del cual el alumno reflexiona sobre su aprendizaje y sus métodos de estudio. Esto para identificar si han estudiado de manera positiva o negativa y si esto ha servido para alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso. Coevaluación, proceso por medio del cual los alumnos de un grupo determinan qué tanto sus compañeros han logrado los objetivos de aprendizaje de un curso. Faceta 12. Investigador. Ya para finalizar, en el caso del profesor como investigador, podemos encontrar que una de sus cualidades ha de ser la capacidad de indagación. El papel del profesor como investigador es muy importante y aquí te mencionamos 4 razones por las cuales lo consideramos así. Número 1. Mejorar la educación. 2. Anima a ser conscientes acerca de la práctica. 3. Ser crítico de su práctica. 4. Para estar preparados para el cambio. Un docente investigador deberá ver la investigación como una herramienta útil, integral al proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca la calidad educativa, vincular la investigación a aspectos prácticos del quehacer pedagógico y enriquecer los conocimientos compartidos con sus propias investigaciones. Esperamos que estas 12 facetas te ayuden a observar las diferentes funciones que puede tener el docente y que un día puedas extender tus habilidades como maestro considerando estas facetas.